Muy bien, continuamos hablando de la Revolución Nacional de 1952. La reforma agraria, que también fue un decreto implementado durante esta revolución, durante el gobierno del movimiento nacionalista revolucionario. A mediados del siglo XX, Bolivia contaba con un sistema agrario latifundista, caracterizado por una desigualdad en la tenencia de tierra, condiciones de trabajo fe o semifeudales y con baja capacidad para proveer alimentos a Bolivia. Aproximadamente de 4,5% de la población era propietario del 70% de la población boliviana. Entonces, eh, hasta mediados del siglo XX, pues una pequeña parte de la población va a ser dueña de la mayor parte de los terrenos agrícolas, ¿ya? Y esto hacía de que este pequeño grupo hacendados, conocidos como hacendados, pues exploten a la población campesina, a las personas que de verdad sembraban el producto agrícola, eran explotados, ¿ya? Aquí nos menciona, por ejemplo, el trabajo agrícola consistía en un sistema de control de mano de obra a través del acceso a la tierra, a través de prestaciones laborales. ¿Ya? Adicionalmente, los aborígenes, la población campesina, tenía que aportar con semilla, herramientas y hasta animales para realizar el trabajo. O sea que el, el hacendado solamente decía, bueno, usted quiere producir aquí en la parcela, traiga todo, te siembre y la cosecha nos repartimos. O sea que el hacendado ganaba de en vano. Ante estas circunstancias, ante esta forma de vida, pues la población campesina va a exigir sus derechos. Como era la población que sembraba, que producía, pues va a exigir la reforma agraria. ¿Ya? Eh, en enero de 1952 se organizó una comisión de reforma agraria presidida por el vicepresidente Hernán Siles Suazo, con miembros de partidos de la oposición como el POR y el PIR, miembros del MNR. El 2 de agosto de 1952, en la localidad de Ucureña de la provincia Germán Jordán, Clisa del departamento de Cochabamba, se firmó el decreto de reforma agraria. Este decreto ofrecía indemnización a los terratenientes y otorgaba las tierras de las haciendas a los indios a través de sus sindicatos y comunidades, con la condición de que no fueran vendidas a título personal. Entonces, con esta reforma agraria se va a devolver la tierra a sus verdaderos dueños, decíamos bajo el lema, la tierra para quien la trabaje. ¿Y quién la trabajaba? Pues era la población campesina. Alguna imagen, por ejemplo, sobre la nacionalización de las minas, 31 de octubre de 1952. Y en este otro lado tenemos la imagen de la población, una mujer campesina practicando lo que es la agrícola. Todos los productos agrícolas que consumimos en la ciudad, ¿de dónde nos llega? Del área rural, ¿no es cierto? Reforma. La reforma educativa en 1952, solamente el 28 o el 25% de la población en edad estaba en primaria y 2/3 de la población, 67,9%, era analfabeta. Al año del inicio de la revolución, para adecuar el sistema educativo y las transformaciones anteriores, en 1953, el gobierno creó la Comisión Nacional de Reforma Educativa, que en 120 días presentó su propuesta. Recién ante las demandas del magisterio de 1955, se promulgó el Código de Educación Boliviana, el Código del Sistema Educativo en un ámbito urbano, a cargo del Ministerio de Educación, y otro de Educación Rural a cargo de recientemente creado el Ministerio de Asuntos Campesinos.
el código buscaba extender la educación. Entonces, con esta reforma educativa se amplía el derecho a la educación. Se divide en dos partes, educación urbana y educación rural, aunque va a haber grandes, ¿cómo se puede decir? Grandes diferencias. La educación urbana, pues por el mismo hecho de estar en un centro urbano, va a tener mayor apoyo económico y logístico por parte del gobierno. En cambio, la educación rural, pues de alguna u otra forma, va a tener el trabajo de desarrollar el aspecto educativo de manera más independiente, ¿ya? Pero va a aumentar la población que acceda a la educación. Los hijos de los campesinos podían acceder a una educación, por lo menos a una educación primaria, ¿ya? Sin duda se expandió la cobertura de la matrícula en el área rural. Sin embargo, esta fue de baja calidad. De repente la calidad educativa no era la misma, pero de alguna u otra forma ya se dio el primer paso para poder enseñar, para poder implantar la educación en lo que era el área rural. Luego de analizar las falencias del sistema educativo, predominancia de la memorización y recitación, provisión de solo rudimentos de escritura, lectura y matemáticas, escasa preparación de maestros y brevedad de año escolar con excesivos feriados. Entonces, todas estas situaciones son parte de la reforma, de la primera reforma educativa o de la reforma educativa durante la Revolución Nacional, que de alguna forma contribuyeron a que la población campesina, los hijos de los campesinos, puedan acceder a una educación. ¿Ya? Entonces, durante la Revolución Nacional, como hemos analizado en este contenido, hay varios puntos importantes, grandes cambios que se dieron por parte del gobierno y que de alguna u otra forma ayudaron a que la población boliviana pueda empezar a vivir mejor, puede empezar a exigir sus derechos. En sí fue un paso gigantesco para nuestro país. Fue un paso de personas que no tenían derechos a una época donde las personas, donde la población campesina podía exigir sus derechos. Ese es el contenido desarrollado, la Revolución Nacional de 1952. Hasta luego, jóvenes señoritas.